Muy buenas tardes, Jesús Ruedas. Muchas gracias por participar de este pequeño conversatorio sobre los problemas educativos relevantes que acontecen en el contexto. Estoy trabajando en los contextos mundiales, en contextos nacionales y en contextos locales. En este caso, Jesús ha aceptado esta invitación como un docente practicante, un docente en ejercicio profesional de la educación en idiomas extranjeros. Jesús, me parece que tú eres ya licenciado en pedagogía. ¿Cuál es el título que tienes? Muy buenas, ¿cómo está? Claro, sí, verá, soy graduado en lo que es licenciatura en idiomas, mención inglés, que fue básicamente la primera promoción cuando la facultad de idiomas tomó posesión como facultad en sí, pero luego se nos volvió a anexar como carrera a lo que es la facultad de educación. Entonces, el título con el que salíamos era el licenciado en idiomas, mención inglés. ¿Y qué experiencia has tenido luego de tu carrera o tu experiencia profesional? Bueno, en realidad mi experiencia laboral, profesional, podría decirse, empezó en el transcurso de la carrera, mientras cursaba el tercer a cuarto semestre de la carrera, pues comencé a trabajar en institutos de inglés, luego en colegios. Asimismo, tuve la oportunidad de elaborar en parte de la universidad en lo que es la empresa pública también. Colegios particulares, colegios fiscales. Actualmente me encuentro laborando en un colegio fiscal, asimismo pues como docente de inglés. Particulares y fiscales. Perfecto. Actualmente docente también, dice docente. Y has tenido algún tipo de enganche con temas de investigación tal vez y has desarrollado algún tipo de interés educativo en ese sentido? Bueno, en realidad, justo ahora estoy ya en proceso de titulación de mi maestría. Mi maestría sí es en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, mención inglés. Se realizó un proyecto de investigación, el cual es un Action Research, que involucra lo que es el vocabulario técnico o la expansión del vocabulario técnico en estudiantes que estudian carreras técnicas en los colegios técnicos. ¿Sí? Este es por ahora el tema de investigación que he estado desarrollando y que pronto sustentaré. Este tema es de vital importancia para mí, puesto a que, aparte de haber estudiado idiomas, también estudié lo que es la carrera de ingeniería eléctrica. Entonces, me parece muy bueno el desarrollo o expansión de vocabulario técnicos en personas que estudian carreras técnicas para poder, comprender ciertas palabras, ciertas expresiones que se usan mucho en este tipo de carreras y que al final un ingeniero o una persona que pertenece a este campo a veces no entiende, ¿no? Claro, correcto. Y tal vez alguna experiencia en el sentido de alguna tecnología en particular en donde estés aplicando tu tema, algún tipo de técnicos en particular, como que... Claro, por supuesto. Va dirigido más bien a la rama de electricidad, técnicos en electricidad. Chévere. Muy bien, interesante el tema. El centro de este conversatorio es conocer un poquito desde tu experiencia y desde lo que ya estás estudiando también. Obviamente, una maestría es un paso académico bastante relevante, importante en nuestro proceso de aprendizaje y de formación. Y quisiéramos saber cuáles son los problemas más relevantes de gestión que enfrenta la formación en idiomas dentro de la educación formal, en este caso en tu práctica docente actual, ¿sí? Entonces vamos a abordar esto
sencillamente podemos ir conversando y yo voy a ir tomando apuntes y como las principales puntualizaciones que tú vayas haciendo en cada uno de estos aspectos, yo los voy a ir y al final los vamos a retomar para revisar si hace falta alguno. Entonces, para empezar, puedes escoger cualquiera de estos Perfecto. ámbitos en el que tú quieras referirte y mencionar el problema que tú ves que existe en este ámbito. Bueno, eh, me, pues, me llama mucho la atención lo que es la política pública en cuanto a temas de educación fiscal, podríamos decirlo, puesto que, como sabemos, la educación fiscal por muchas personas a veces suele ser vista como una educación un tanto deficiente a comparación de ciertas instituciones particulares, ¿verdad? Bueno, esto a veces puede darse o puede conllevar el hecho de que las personas ven el tipo de política que se maneja tanto en nuestro país como en países sudamericanos, ¿verdad? Eh, y bueno, las personas tienden a pensar que el hecho de que la política sea un poco corroída, por así decirlo, la educación suele ser uno de los sectores más perjudicados. ¿A qué me refiero? Pues tanto la inversión educativa. Uno de los puntos referentes que hoy en día está ocurriendo es el tema del aumento salarial que se ha propuesto para los docentes del Magisterio de Educación, del Ministerio de Educación, perdón, el cual pues involucra que la preparación de un docente y los años de experiencia de un docente pues equivalen a un sueldo mayor al que por el momento se está dando. Esto ha causado mucho furor tanto en redes como en personas que no estén de acuerdo y que creen que el hecho de ser un docente fiscal a veces no conlleva una buena remuneración salarial, pero vamos al punto de que hay docentes que se preparan muy bien. ¿Sí? Tengo compañeros que se han preparado muy bien y bueno, en sí, hablemos del ámbito del idioma inglés. Para nosotros poder llegar a ser docentes del Ministerio de Educación, pues tenemos que, aparte de tener una titulación como licenciados en idiomas, tenemos que tener certificaciones internacionales que avalen nuestro nivel de inglés, ¿verdad? Entonces, eso conlleva un gasto docente que obviamente el ministerio y el Estado a veces no conlleva o no, no da aportes para estos programas, ¿no? He escuchado que ha habido uno que otros programas que a la final sí han ayudado a ciertos docentes a obtener sus certificaciones B2 a más, pero sin embargo son gastos que por lo general los docentes realizan, son preparaciones que realizan con su propio dinero. ¿Sí? Entonces, de ahí va uno de los problemas fiscales en lo que conlleva la educación actual, ¿no? Otro tema sería, digamos, las ganas quizás que tiene el Ministerio de Educación en que los estudiantes logren obtener un nivel B1 al salir de instituciones tanto públicas como fiscales, perdón, públicas como privadas, pero sin los materiales adecuados, quizás sin la inversión adecuada que se debe dar a laboratorios en instituciones públicas, puede ser una problemática llegar a este tipo de nivel. Y obviamente tenemos que tomar muy en cuenta la situación socioeconómica de los estudiantes también. ¿Sí? Y más que todo en la situación actual, donde las clases se están dando de manera online, es un factor que, bueno, que perjudica mucho tanto al docente como al estudiante. Eh, ¿Tú creerías tal vez que, por ejemplo, lo que tú has observado, tú consideras que, por ejemplo, todas las personas que están actualmente trabajando como en el encargo de docentes de idiomas, tienen este proceso de fortalecimiento constante de sus competencias, o es como un caso, hay casos y casos? Bueno, en realidad podríamos decir que hay casos y casos, pero son, son requerimientos que hoy en día se piden principalmente para nosotros los docentes que formamos parte del ministerio obtener nuestro nombramiento, ¿verdad?
Yo justo ahora estoy trabajando como contrato, pero a la vez estoy participando en lo que es el Quiero ser maestro 7, en donde a nosotros como docentes no se nos toma la evaluación de conocimiento, sino que se nos pide, a diferencia de otros docentes de otras materias, se nos pide la certificación internacional. ¿Sí? Una certificación internacional, bueno, hay distintas entidades que otorgan estas certificaciones y bueno, este sería nuestro examen de conocimientos. No es tomado por el ministerio, sino que tenemos que tomarla a través de una institución internacional que certifique nuestra suficiencia en el idioma inglés, mínimo B2, para poder continuar con el proceso bueno, de nombramiento. Y tienen que ser graduados en pedagogía en idiomas como licenciatura obligatoriamente, o puede ser una persona tal vez que trabaje y que no tenga eso, pero tenga el B2. Bueno, por lo general tenemos que entender algo. Existe un déficit alto en lo que es, bueno, a nivel nacional en lo que es los docentes de inglés. Nosotros como docentes de inglés en la mayoría de instituciones somos requisitos fundamentales, puesto a que a veces faltan plazas de docentes de inglés. Al faltar plazas de docentes de inglés, lo que se recurre o a lo que se recurre es a encontrar quizás docentes que manejen un poco el inglés, pero no tengan el título de docentes de inglés. Licencia. Entonces ahí podemos comenzar a ver una falencia, ya que la metodología que nosotros como docentes a lo largo de nuestras carreras hemos estudiado, hemos aprendido, eh, quizás no va de la mano con ciertas metodologías que se usan en enseñanzas de otras materias. Por ejemplo, hablemos de lo que es el boom de hoy en día, ¿no? La metodología en inglés CLT y CLIL, que es lo que el Ministerio de Educación nos está pidiendo a nosotros como docentes impartir en las instituciones fiscales, utilizando estas metodologías. Pero existen docentes que, como mencioné, quizás no tienen el título en pedagogía de idiomas, pero tienen certificaciones internacionales por una u otra razón, las han obtenido y son docentes de inglés. Al participar estos docentes pueden concursar porque tienen un título de tercer nivel y bueno, pues, tienen una certificación internacional. Pero ¿qué se les va a exigir para obtener su nombramiento definitivo? Hasta lo que sé, es que eventualmente realicen una maestría, sea en la rama que ellos obviamente han sido ganadores con un nombramiento. ¿Y tú cómo ves el tema del soporte que pueda darte, que te da en tu diaria labor y el fomento del trabajo en idiomas de parte de la cuestión directiva y obviamente ya hablando de un poquito más arriba estamos hablando del distrito, del ministerio? O sea, ¿qué tanto énfasis, qué tanto enfoque, qué tanta fuerza le dan al tema del idioma en estos, para tu Bueno, práctica? en las instituciones en las cuales yo he elaborado, los directivos sí tienen la intención del fortalecimiento de lo que es el idioma inglés. Especialmente en la institución en la cual laboro ahora, pues al ser una institución de bachillerato técnico, esta institución tiene como objetivo el poder lograr que los estudiantes, aparte de graduarse en sus especialidades como bachilleres técnicos, pues adquieran un vocabulario técnico en dichas ramas, ¿verdad? Entonces es algo en lo que pues ahora estamos laborando, estamos trabajando, estamos viendo la manera de cómo mejorar esa idea y cómo llevarla a cabo, ¿verdad? Proyectando no solo simplemente cuestión de 2 o 3 años, sino a lo largo de lo que viene en el sector educativo, ¿verdad? Entonces, sí he notado la intención y las ganas que tienen los directivos porque esto obviamente mejore. Obviamente a veces suele quedar estancado en cuestiones ya presupuestarias por obvias razones, distritos, ministerios, que ya proponen un presupuesto y pues obviamente este presupuesto a veces no puede darse. De aquí es donde yo digo que nosotros tendríamos que proceder quizás
a la interacción del triángulo educativo, el cual conlleva, como sabrá, docentes, estudiantes y representantes legales o padres de familia, para que obviamente sus representados puedan obtener una mejor educación. A veces toca requerir la ayuda de ellos con ciertas actividades, las cuales puedan generar ingresos y obviamente eh, llevar a cabo esos proyectos que se quieran dar. Pero obviamente todo esto tiene que ser informado a distrito, ya que las instituciones públicas no pueden actuar sin el permiso de. En ese sentido, hablando un poquito de la comunidad educativa y específicamente de los padres, ¿tú consideras que los padres, por ejemplo, tienen una interacción con ustedes con el área de inglés? Me refiero a cómo ves tú la, la respuesta. Con el área, bueno, en esta institución actual en la que laboro, llevo elaborando aproximadamente 4 años, no, 3 años, bueno, casi 4 años, y bueno, la interacción, como dije anteriormente, quizás hay la intención, pero a veces se queda estancada, ¿no? Hay padres que sí tienen la voluntad de poder ayudar, pero hay quizás otros los cuales no, puesto que ellos toman en cuenta que sus hijos se están formando quizás en partes técnicas y en ciertas medidas toman menos interés en lo que es el aprendizaje del inglés. Cabe recalcar también que en el tercero de bachillerato de instituciones fiscales, por lo general, dejan de ser 5 horas de enseñanza en inglés y pasan a ser 3 horas en enseñanza en inglés en ciertas instituciones educativas. Entonces ahí ya podemos ver quizás también una falta de interés, no solo de ciertas instituciones, sino también hablemos ya de ministerio. Quizás. Yo te pregunto sobre esto que mencionas de la distribución de carga horaria, que dices que son 3 horas. Y, esto, ¿en qué? O sea, es bastante poco, pero mi pregunta es, yo sé que ustedes como que hay que cumplir un currículo, ¿verdad? Hay que cumplir etcétera, Correcto. etcétera. Entonces, me imagino que esas 3 horas solamente te terminan sirviendo para cumplir con lo que medio cumplir, como saltándote, dejando lagunas en el camino, porque no alcanza el tiempo y es una exigencia. Así es, bueno, en realidad, si lo vemos desde ese punto, tiene toda la razón. Nosotros, al tener 3 horas en lo que es la enseñanza de un idioma, y bueno, como sabemos, el inglés en este país se enseña como segunda lengua, perdón, como lengua extranjera, más no como segunda lengua. Eh, la enseñanza del inglés se queda en el aula y de ahí no hubo más, no hubo más interacción en la mayoría de instituciones. Eh, Esto conlleva que 3 horas sean muy poco tiempo para poder desarrollar destrezas, poder desarrollar skills en estudiantes. Eh, de hecho, he tenido la experiencia, puesto que en la mayoría de los casos yo he sido profesor de tercero de bachillerato, donde tengo estudiantes con un nivel intermedio y que, bueno, tienen la intención de seguir mejorando y que ellos desean tener más horas. Eh, yo muy particularmente suelo dar tutorías a ellos cuando tengan un tiempo o de repente me permite uno que otro docente, porque veo la intención y veo las ganas del estudiante. Pero como digo, 3 horas ya en tercero de bachillerato es muy poco tiempo para poder desarrollar destrezas en un estudiante que de verdad tenga las ganas, y bueno, y a la vez de poder motivar a estudiantes, porque 3 horas eh, enseñé una hora ahora, me dieron mis 2 horas el día viernes. Hay un lapso enorme de tiempo en el cual de una clase a otra, se olvidó todo, ¿verdad? Claro. Todo lo que se pudo haber dado. Entonces, no hay esa continuidad para poder decir, ¿sabes qué? He trabajado bien y he logrado destrezas en base al tiempo que me han dado. Claro. Y además que gran parte de ese tiempo que te dan es para tomar listas, para un montón Hablamos de de que no es una hora reloj de clase, sino que son 45 minutos en instituciones fiscales, cada periodo. no son horas efectivas como tal. Exacto. Ya. Entonces, mira, hasta aquí he puesto en los problemas educativos que hemos conversado.
Gestión administrativa, lo que es la inversión, lo que tú ves como un problema de inversión en educación y particularmente en temas del idioma inglés. En gestión académica he puesto oferta y demanda de docentes de la carrera, lo que la falta de tal vez de docentes, tal vez eso se pueda ir solventando a la medida que van graduándose ahora de nuevas generaciones de pedagogía y distribución de carga horaria insuficiente a la modalidad de, no sé si así se ponen las siglas, inglés como lengua extranjera, o cómo se escribe. Sería S, L, perdón, ESL, Bueno, ESL, es, English Second Language. Pero bueno, eso es como segunda lengua, ESL, pero como nosotros enseñamos como lengua foránea o lengua extranjera, ¿sí? Es EFL. y finalmente puse, o sea, esto significa que como lengua extranjera, es decir, que no tiene una interacción diaria, Exacto. entonces es insuficiente pensar en 3 horas. Es algo bastante interesante porque el día de ayer conversábamos con un docente sobre este tema y me decía que ese es como el primer paso, debería ser redefinir que la educación en Ecuador del idioma no debe ser, no debería ser como inglés, como lengua extranjera, sino como una lengua pluricultural, como una lengua de uso común, pero en otro Claro, contexto. eso se puede interpretar como una segunda lengua. Por ejemplo, hablemos en Ecuador, nosotros tenemos varias lenguas que se pueden adquirir como segunda lengua. Hablemos de personas que viven en regiones como la sierra. Ellos, por lo general, hablan quichua y aprenden español como segunda lengua, ¿verdad? Porque tienen una interacción quizás diaria con el idioma. Salen del salón de clases, digamos que hay una institución fiscal pluricultural y obviamente se encuentran con estudiantes que hablan español, ¿verdad? Entonces ellos están aprendiendo como segunda lengua, puesto que es parte de su país. Pero nosotros sí aprendemos como lengua foránea o lengua extranjera. Ya, tú sobre la gestión comunitaria puse el interés de los representantes, que viene a ser un interés, por decirlo así, parcial. Hay ciertos indicios de algún interés, pero realmente no es muy completo, no es óptimo. Y pues en gestión directiva tú has hablado bien, has dicho que la dirección sí tiene mucha predisposición, pero más dependería en este caso de una cuestión administrativa, que la labor de un docente, o sea más efectiva en el sentido de la cuestión de las cargas horarias y de los recursos óptimos para el trabajo en la enseñanza. Claro, más que carga horaria, porque al final nosotros como docentes todos debemos tener una carga horaria mínima de 40 horas, ¿verdad? Tanto, o sea, me refiero al Estado. Ah, ya. De las cuales se divide en 30 horas clases y 10 horas para procesos de planificación, de calificación, de revisiones, ¿verdad? De esa manera se distribuyen. Pero obviamente a lo que podríamos decir son periodos de clase, sería mejor, más factible decirlo, periodos de clase por año educativo. Hablemos de que hasta segundo de bachillerato se ven 5 horas de inglés, pero en tercero de bachillerato reducen de 5 a 3 horas. Y se supone que este tercero de bachillerato ya es el perfil de salida de un estudiante y en vez de aumentar horas se reducen y el ministerio quiere que el estudiante logre un nivel B1 al salir de la institución. Entonces, ¿cómo lograrlo con Claro. tan poco tiempo? Tú, cuando llegan estudiantes a primero de bachillerato, tienes que empezar de cero en las clases, ¿no? Es como con ellos. En Lo digo, cuestiones, pregunto porque en teoría ellos reciben bueno, inglés, hablemos, toda la educación básica reciben inglés por el profesor, con el profesor unidocente, por decirlo así, con el docente que les da todas las asignaturas. Pero ¿cuál es la realidad cuando llegan a primero de bachillerato? bueno, en realidad, profesor unidocente se ve hasta séptimo grado de escuela. A partir de octavo, noveno y décimo año, que ya es la básica superior, pues ellos ya tienen docentes por materia. ¿Sí?
Claro, hay que recalcar el tema de que cada vez que pasan de un lapso a otro año escolar, los estudiantes tienden al no tener este continuismo del idioma, tienden a olvidarse de todo. Entonces, cuando nosotros estamos en la semana de diagnóstico, vemos el nivel de los estudiantes con el que entran a este nuevo año escolar, tiende a ser muy bajo, tiende a ser muy bajo y pues obviamente todo toca pues tomar las medidas adecuadas, ¿no? Tenemos también semanas de nivelación, donde tratamos de nivelar al estudiante al nivel adecuado para la planificación de este nuevo año escolar, pero resulta que no todos llegan a obtener esa, ese nivel, ¿no? Para poder estar en el siguiente año escolar tomando un nuevo nivel de inglés. De aquí nace el problema de que hay estudiantes que tienen un nivel de inglés más alto, porque son estudiantes que se han estado preparando, son estudiantes que en tiempo de vacaciones fueron a institutos o internet, se prepararon en casa, tienen esta motivación, esas ganas y tienen ese continuismo. Pero hay estudiantes que no. Entonces, ahí vamos teniendo un déficit y por lo general ocurre que la gran mayoría de docentes en que tenemos que cumplir con el currículo y tenemos que avanzar y tenemos que seguir. ¿Y A qué pesar, pasa? Es a que, pesar de que tengan es que esos pueda, vacíos. sí, entonces es algo que se da, yo pienso que a nivel educativo quizás mundial, puesto que más que todo nosotros las instituciones fiscales, más que todo, solemos trabajar con más estudiantes que quizás que una institución particular. ¿Sí? Hablemos de que a veces hay salones de clases que se llenan con 45 estudiantes. ¿Sí? Y si vemos la diferencia entre un salón particular y un fiscal, el particular a veces suele tener 25, 20 estudiantes. Entonces, se puede dar una enseñanza que es un poco más dirigida al estudiante y no más dirigida. Se te apagó el micrófono. Esto sería un tema en distribución o procesos. Esto sería un tema de procesos estandarizados, masivos. Claro, podría definirse de esa manera. Por ahí va el camino, como en el sentido de que no puedes enseñar a 45 estudiantes, o sea, se puede, pero es difícil que todos alcancen un poquito más, un poquito menos, sino que todos van a tener lo básico, por decirlo así, lo extremadamente básico al final del día, por ese proceso de estandarizarlo y tener que masificar la formación. Eh, Tal Así vez, es. bueno, habría que buscar soluciones para todo este tipo de problemas. Jesús, no sé si hay algo más que decir. Yo estoy agradecido. Este video yo voy a entregárselo a los estudiantes para que ellos tengan tengan una idea sobre los problemas educativos desde el nivel micro, el nivel donde las papas queman, como dicen, ahí en las instituciones educativas. Entonces, yo te agradezco mucho por este conversatorio. Si tienes algo más que agregar, si no, nos despedimos. Tienes el micrófono apagado. Apagaste el micrófono. Ahí sí. Sí, sí puedo escuchar. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, no, en realidad, pues nada, motivar a los estudiantes a que propongan proyectos para el mejoramiento del idioma. Yo sé que hay muchísimos proyectos que pueden efectuarse y que pueden llevarse a cabo siempre y cuando, obviamente, las autoridades y ministerio colaboren, ¿verdad? Pero para aquellos estudiantes que tienen la dicha quizás de trabajar en instituciones particulares donde quizás tengan un poquito más de este, de Flexibilidad. este libre o para poder lanzar sus era muy bueno que llevasen a cabo esta ideología. Gracias a Dios tuve el espacio para poder llevar a cabo mi investigación y la cual pues llevo
te quedaste, se quedó congelado la palabra. Bueno, le agradezco mucho, creo que se tuvo algún inconveniente. Dejo de grabar. Un saludo muy fuerte, gracias Jesús.